La herejía de Horus. La herejía de Horus. Horus, señor de la guerra. Todo imperio empieza con un mito, y todo mito con una verdad a medias. El imperio del hombre no es la excepción. En el oscuro milenio 30, cuando la humanidad se extendía por las estrellas, pero estaba rota por guerras civiles, aislamiento y degeneración, una figura se alzó por encima del resto. No fue elegido por voto, ni venerado por linajes, fue creado para liderar. Se hacía llamar simplemente el emperador, y su promesa era simple: unificar a la humanidad a cualquier precio. Lo que vino después fue la Gran Cruzada, una campaña militar, ideológica y espiritual para limpiar la galaxia de ignorancia, superstición y fragmentación. Y para llevarla a cabo, el emperador creó a sus guerreros definitivos, los primarcas. Los primarcas no eran hombres, eran más que eso. No dioses, pero sí arquetipos vivientes. Cada uno representaba una parte del emperador: la fuerza, la estrategia, la visión, la disciplina, la furia, la fe, el saber. Eran sus hijos y sus herramientas. Pero algo ocurrió. Durante la gestación, las fuerzas del caos, entidades disformes que habitan el Inmaterium, intervinieron. Robaron a los primarcas, los dispersaron por la galaxia. Cada uno cayó en un mundo distinto, con culturas distintas, y creció sin saber quién era realmente. El emperador, durante décadas, los buscó y los encontró, uno a uno, y con cada reencuentro les ofreció una elección. Únete a mí, lucha por la humanidad, sé parte de algo que durará milenios. Uno de ellos fue el primero en aceptar, y también sería el primero en caer. Su nombre era Horus Lupercal. Horus fue el primarca hallado más pronto, el que más tiempo pasó junto al emperador, el que más aprendió de él. Durante años peleó a su lado, codo con codo, sin legión propia, sirviendo como emisario, como campeón, como mano derecha. Y cuando recibió el mando de los Luna Wolves, la Legión 20, la moldeó a su imagen, implacable pero leal, orgullosa pero disciplinada, brutal, pero con sentido del honor. Sus hermanos lo admiraban, sus enemigos lo temían, los humanos lo veneraban. Era el líder que todos querían y que el emperador necesitaba. Cuando el emperador decidió retirarse de la guerra para atender sus propios proyectos ocultos en Terra, proyectos que ni siquiera sus primarcas comprendían del todo, tuvo que elegir a alguien para que tomara el mando total de la cruzada. No eligió al más sabio, ni al más violento, ni al más justo. Eligió al que más se parecía a él. Eligió a Horus. La ceremonia tuvo lugar en Ullanor, tras una de las mayores victorias de la cruzada, la derrota del imperio orco de Urlak-Urg. Frente a miles de astartes, millones de soldados humanos y docenas de primarcas, el emperador levantó la mano de Horus y lo nombró señor de la guerra. A partir de hoy, la Gran Cruzada marchará bajo su mando, porque en él he depositado no solo mi autoridad, sino mi confianza. Las palabras retumbaron. Algunos primarcas aplaudieron con orgullo, otros no tanto, pero nadie se atrevió a oponerse, porque Horus ya no era uno más, era el primogénito entre iguales. Con el título vino el poder. Horus debía coordinar campañas en decenas de sectores, enviar órdenes a sus propios hermanos, interpretar los designios del emperador y además mantener la moral de un imperio que crecía más rápido de lo que podía asimilarse. Y lo logró. Durante años, Horus fue justo, fue eficaz, fue brillante, pero también empezó a sentirse solo. Las decisiones eran suyas, los errores suyos, las victorias se le atribuían, pero el mérito era diluido entre miles, y el emperador, su padre, guardaba silencio. No enviaba mensajes, no compartía avances,
No explicaba por qué se había retirado, y en ese silencio creció la duda. Pese a su poder, Horus nunca perdió su sentido de humanidad. Escuchaba a sus capitanes, compartía palabras con soldados mortales, protegía a los civiles, y entendía que la victoria no era solo matar más enemigos, sino crear algo que pudiera durar. Permitió que los rememoradores, artistas, poetas, cronistas, viajaran con la flota para registrar la cruzada. Los trataba con respeto. Creía que el imperio necesitaba memoria, no solo monumentos. Creía en la visión. Pero el universo es un lugar cruel, y la fe ciega no siempre protege. En los márgenes de la galaxia, Horus empezó a encontrar resistencia ideológica. Mundos que no querían dejar sus creencias. Culturas que se aferraban a sus dioses. Civilizaciones que aceptaban la tecnología imperial, pero rechazaban su vacío espiritual. Porque el imperio no solo pedía obediencia, exigía ateísmo. El emperador no era un dios, no quería templos, no toleraba adoración. Y eso, muchos no lo comprendían, ni siquiera dentro del propio imperio. Entre los rememoradores y los humanos comunes de la flota, empezó a surgir un culto. Unos creían que el emperador era más que un líder, que su poder no era solo ciencia, sino milagro. Y algunos empezaron a venerar a Horus, primero como símbolo, luego como protector, luego como hijo divino. Cuando Horus lo descubrió, no lo prohibió, no porque creyera en ello, sino porque entendía que las personas necesitan algo más que disciplina, y también quizás porque en secreto quería creer que su papel era más grande. El vacío que dejó el emperador en su retiro empezó a doler. Nadie sabía qué hacía en Terra. Los primarcas no recibían noticias. Las órdenes llegaban por intermediarios, a veces meses tarde, y cuando lo hacían, no respondían a lo que ocurría en el frente. Horus empezó a preguntarse: ¿por qué me eligió si no confía en mí? ¿Qué hace tan importante en Terra que no puede hablarnos? ¿Estoy construyendo un imperio para la humanidad o para su ego? Así comienza esta historia. No con una traición, no con un grito de guerra, sino con un hijo que llevó sobre sus hombros el peso de un imperio, y que poco a poco comenzó a sospechar que su padre ya no lo miraba. Y cuando un dios deja de mirar a su hijo, otro dios empieza a susurrar. Ser señor de la guerra no era un título, era una condena. Y Horus lo descubrió pronto. La primera campaña que comandó como líder supremo fue contra los habitantes de la Luna del Alba, un mundo teocrático que rechazaba la verdad imperial y se negaba a someterse a la autoridad de Terra. Allí, Horus mostró lo mejor de sí, su genio estratégico, su capacidad de negociación y su temible determinación cuando la diplomacia fallaba. Envió delegados, intentó la persuasión, pero cuando los líderes locales sacrificaron a los emisarios en un altar bañado en sangre, Horus desató la legión. Los Luna Wolves arrasaron ciudad tras ciudad, no con brutalidad desmedida, sino con precisión quirúrgica. Golpeaban los centros de poder, desarticulaban la cadena de mando, dejaban con vida a civiles y disidentes útiles. La guerra duró 2 semanas, y cuando terminó, Horus no solo había aplastado la rebelión, había convertido a sus enemigos en aliados, porque no impuso castigos indiscriminados, permitió que parte de la cultura sobreviviera. Eligió gobernar, no arrasar, y eso generó ruido. Tras la campaña, algunos de sus hermanos comenzaron a murmurar. Perturabo, maestro del asedio, decía que Horus había desperdiciado recursos en mostrar compasión. Angron, el más salvaje, directamente lo acusó de debilidad, pero otros, como Fulgrim o Lorgar, lo alababan. Veían en su enfoque algo más sofisticado,
una forma de gobernar que no requería convertir todos los mundos en cementerios. Horus, por su parte, no se dejó arrastrar al conflicto, al menos no todavía, porque entendía que la unidad de la cruzada era frágil, y el emperador ya no estaba allí para mediar. Entre los Luna Wolves, Horus era más que un comandante, era un padre, un mentor, un hermano mayor, y su círculo más cercano lo reflejaba. Malohurst, el archicanciller, astuto y maquiavélico, su enlace con la política. Garbiel Loken, capitán de la 10ª compañía, firme, leal y reflexivo. Tarik Torgadon, ingenioso, carismático, casi irreverente. Ezekiel Abaddon, fiero, brutal, el más leal y también el más peligroso. Ellos no solo luchaban por Horus, luchaban por lo que Horus representaba, pero poco a poco algo empezó a cambiar. El emperador había impuesto la presencia de civiles en la flota de guerra, poetas, pintores, cronistas, los rememoradores. Su tarea, registrar la historia de la cruzada, humanizarla, transmitirla a las masas. Muchos astartes los consideraban una molestia, inútiles, incluso una amenaza. Pero Horus los defendía. Un imperio sin memoria no es más que un ejército sin causa. Entre ellos destacaba Killer, fotógrafa talentosa con una mirada aguda. Capturaba más que imágenes, capturaba símbolos, y lo que empezó como documentación se transformó. Killer y algunos de sus colegas comenzaron a registrar eventos con un tono casi sagrado. Las imágenes de Horus no lo mostraban como líder, lo mostraban como figura mesiánica, y la gente empezó a responder. En los pasillos de la flota comenzaron a aparecer símbolos, oraciones, altares improvisados, no al emperador, a Horus. Fue entonces cuando Erebus se presentó, capellán de los portadores de la palabra, una legión marcada por su fervor religioso. Llegó como invitado, como emisario, pero pronto se convirtió en algo más. Estaba siempre cerca, siempre sonriente, siempre útil. Sus palabras eran suaves, sus consejos sabios. Y Horus, cansado, presionado, lo escuchaba. Erebus hablaba de equilibrio, de propósito, de espiritualidad más allá del dogma imperial. Y sobre todo, hablaba de lo que el emperador no decía. A lo largo de las campañas siguientes, Horus empezó a notar patrones. Mundos que aceptaban el dominio imperial, pero eran castigados por su religión. Hermanos primarcas que actuaban por cuenta propia sin consecuencias. El emperador, cada vez más lejano, más indiferente. Erebus insinuó lo que Horus ya pensaba. Tal vez no se trata de obediencia, tal vez se trata de control. ¿Y si el emperador no quiere un imperio, sino un culto? En Istvan, un mundo con una cultura compleja pero leal, la situación fue tensa. El planeta ofreció su sumisión, pero su clase sacerdotal mantenía creencias ancestrales. El emperador había ordenado erradicarlas, sin contemplaciones. Pero Horus, en un movimiento arriesgado, negoció. Convenció a los líderes locales de transformar sus ritos en formas culturales. Reformó su educación. Permitió la transición. No hubo masacre. Hubo transformación. El sistema funcionó. La población se integró. La productividad aumentó. Pero Horus desobedeció una orden directa. Y por primera vez, no se sintió culpable. Killer, mientras tanto, seguía observando. Veía la fe nacer donde antes había vacío. Veía a Horus como lo veían los mortales. Y un día tuvo una visión, no un sueño, no una metáfora, una revelación. Vi un lobo con ojos de fuego, caminaba entre estrellas rotas, y todo lo que tocaba ardía y sangraba, pero lo seguían porque creían que solo él podía salvarlos. Lo pintó, lo mostró, y la imagen corrió como una chispa. Los rememoradores comenzaron a reunirse en secreto. Killer se convirtió en figura central.
No predicaba violencia, no predicaba caos, predicaba esperanza. Pero la esperanza es peligrosa cuando desafía el orden. Horus se enteró, mandó vigilar, pero no reprimió, porque en su interior, una parte de él quería creer. Cada nuevo parte era más distante. Las órdenes llegaban filtradas por Malcador. Las decisiones se tomaban sin consulta. Y Horus sentía que ya no era un delegado, sino un sustituto, una herramienta útil, un pararrayos. Y cuando intentó pedir explicaciones, no recibió respuesta. En uno de los mundos conquistados, los Luna Wolves descubrieron un objeto, un artefacto circular de origen desconocido, con símbolos que no coincidían con ningún patrón Xenos conocido. Killer lo fotografió, Aemos lo analizó, Loken lo tocó, y durante un instante escuchó voces, no en idioma, una emoción, dolor, rabia, promesa. Horus ordenó sellarlo, pero Erebus pidió estudiarlo. Esto puede ser la clave, no de destrucción, de evolución. Horus empezó a dividirse por dentro. Por un lado, era el líder ideal, el símbolo de unidad, el hijo leal. Por otro, se sentía traicionado, manipulado, usado. Era un comandante o una figura de transición hacia algo que el emperador no quería compartir. Y Erebus seguía allí, susurrando, guiando, convenciendo. Cuando llegó el aviso desde el sistema Davin, Horus no lo dudó. Un aliado imperial, Eugen Tenba, se había revelado. Era una traición inaceptable, y más aún, porque Tenba había sido asignado por el propio Horus. Se sentía responsable, personalmente implicado. Ordenó la misión, descendió al planeta y lo enfrentó. En el enfrentamiento, Tenba, poseído por una entidad desconocida, lo hirió, no con un arma común, con una hoja disforme, imposible, letal para la materia y el alma. Los Astartes lo extrajeron, pero el daño estaba hecho. Horus cayó y no despertó. Durante días su cuerpo resistió, pero su mente se hundió en el Inmaterium. Y mientras su legión entraba en crisis, Erebus actuó. A veces la caída no empieza con un grito, empieza con un susurro, con una voz que te dice lo que ya temías, pero no te atrevías a pensar. Cuando los apotecarios extrajeron el cuerpo de Horus del campo de batalla, estaba frío, no muerto, pero tampoco vivo. La herida de Tenba no era una simple lesión. La hoja había penetrado su carne, su alma y su conexión con el Inmaterium. Nada de lo que sabían los Astartes podía curarlo. La flota médica no tenía respuestas. Malohurst organizó vigilias. Abaddon exigía venganza. Y Erebus, siempre presente, propuso una solución. En Davin, entre los pantanos donde Tenba había sido corrompido, existía un antiguo templo, una ruina prehumana, sellada hacía milenios. Pero Erebus la conocía. Afirmaba que allí se conservaban los secretos de la curación espiritual. No por medicina, por comunión, con algo que existía más allá del velo. Loken, siempre escéptico, se opuso. No sabemos qué es eso. No sabemos qué fue esa arma. No sabemos quién eres realmente, Erebus. Pero la voz de Loken era minoritaria. La desesperación de la legión era más fuerte que su prudencia. Malohurst aceptó. Abaddon dio su venia. Y Horus fue llevado al templo. Mientras su cuerpo yacía inerte, su mente despertó en un lugar sin forma. Ni sueño, ni pesadilla. Una visión. Un espejo distorsionado del imperio. Un palacio dorado, en ruinas. Un trono vacío. Hermanos enfrentados. Mundos incendiados. Y él, solo, viendo todo arder. Entre las ruinas, una figura apareció, sin rostro, sin nombre, pero con palabras que calaban hondo. ¿Sabes por qué estás aquí, Horus? Porque por fin estás dispuesto a escuchar. El imperio al que sirves no es lo que crees.
El emperador no es quien finge ser, y tú nunca fuiste más que un instrumento. La visión lo condujo a momentos del pasado. El emperador negociando en secreto con los mecánicos de Marte. La construcción de un portal bajo el palacio de Terra. La creación de la guardia custodia sin explicación. Cada imagen le mostraba al emperador como alguien frío, calculador, distante. Y lo más perturbador, la fundación de un nuevo orden donde los primarcas no existían. Él no te necesita, Horus. Nunca te necesitó. Solo necesitaba que abrieras el camino. Y ahora que lo has hecho, te dejará atrás. En la visión, Horus fue llevado ante un altar. No había sangre, solo espejos. Y en cada reflejo, un Horus distinto. Uno que obedecía hasta el final y moría olvidado. Uno que se rebelaba y moría odiado. Uno que se alzaba y lo cambiaba todo. Y entonces la voz dijo: Elige. No te pedimos devoción, solo entendimiento. Hay otra forma de salvar a la humanidad y empieza contigo. Horus abrió los ojos, respiró y supo que ya no era el mismo. No había posesión, no había locura, solo claridad. El imperio debía ser salvado y el emperador debía caer. La noticia corrió como un milagro. Los astartes lloraron. Los rememoradores celebraron. Killer cayó de rodillas. Horus sonreía. Pero en su interior ya estaba el fuego. Su primera orden no fue militar. Fue espiritual. Convocó a sus capitanes más leales. Redefinió las cadenas de mando. Instaló nuevos capellanes, permitiendo que el culto oculto se integrara abiertamente. No con el emperador como dios, sino con Horus como guía. Loken, alarmado, reunió a Torgadón. Ambos coincidieron. Horus había cambiado. Seguía siendo él, pero más duro, más cerrado, más decidido. Las decisiones ya no se consultaban. Las órdenes eran absolutas y las misiones más brutales. En un mundo que se había rendido sin resistencia, Horus ordenó una purga completa. No por herejía, no por rebelión, por prevención. Demasiado fácil. Si se rinden así, pueden traicionarnos igual de rápido. Mientras tanto, Killer se transformó en algo más que una fotógrafa. Era profeta. Sus visiones se hacían realidad. Hombres y mujeres acudían a ella en secreto, a pedir consejo, a escucharla orar. Loken la interrogó. Ella no negó nada. Horus es el portador del futuro, pero el emperador es el arquitecto. Del engaño, Horus contactó con sus hermanos. No todos, solo los que podían entender. Fulgrim, sediento de perfección. Mortarion, hastiado del secretismo. Angron, encadenado a una legión que no comprendía. Lorgar, que ya había caído tiempo atrás. Y todos coincidieron. El emperador los había abandonado, y Horus era la alternativa. En su nave, Horus reunió al Murnival, su consejo de capitanes, Loken, Torgadón, Abaddon, Aximand, y les reveló parte de la verdad. No todo, solo lo necesario. Que el emperador ocultaba cosas, que la humanidad necesitaba otro rumbo, que la legión debía prepararse para un nuevo orden. Abaddon asintió. Aximand dudó. Torgadón tragó saliva. Y Loken se negó. Esto es traición. No somos jueces del emperador. Somos su espada. ¿Y yo? Respondió Horus. Soy la mano que la empuña, y ahora la que la dirige. Tras el concilio, empezaron las purgas internas. No abiertas, silenciosas. Aquellos que dudaban eran asignados a misiones suicidas. Otros, apartados. Algunos, desaparecían. Y en medio de todo, Erebus organizaba ceremonias, rituales, juramentos oscuros. Por fin, desde Terra, llegó una señal. No del emperador, de Malcador. Preguntaba por la situación en Davin. Pedía informes, exigía explicaciones. Horus no respondió. La legión estaba lista.
La narrativa estaba construida. El enemigo no era el emperador, era su decadencia, su ceguera, su ambición de Dios, y Horus se preparaba para salvarlo de sí mismo, aunque eso significara destruirlo. No hay traición sin convicción, y Horus ya no dudaba. La traición debía comenzar con limpieza, no contra enemigos, sino contra leales. Entre sus propias filas, Horus sabía que aún había astartes fieles al emperador, soldados que seguirían sus órdenes, pero que jamás aceptarían el golpe. No podía arriesgarse a tenerlos dentro cuando estallara la rebelión abierta. Así que eligió Istvan el III, un planeta conquistado anteriormente, cuya guarnición imperial había caído en herejía. Un objetivo legítimo, una excusa perfecta, y en secreto, un matadero. Horus informó a las legiones subordinadas, los hijos del emperador de Fulgrim, la guardia de la muerte de Mortarion, los devoradores de mundos de Angron y su propia legión, los Luna Wolves, que pronto adoptarían otro nombre. La orden fue clara. Desplegad fuerzas de línea para purgar Istvan el III. Las compañías veteranas se encargarán del núcleo urbano. El resto quedará en órbita en apoyo. A los leales se les dio la misión. A los traidores se les dio el detonador. Entre los destinados a tierra estaban Garbiel Loken, Tarik Torgadon, Saul Tarbitz y docenas de capitanes veteranos de las demás legiones. Hombres que habían servido con honor, que habían creído en la gran cruzada y que no sospechaban nada. Istvan parecía una misión más. Descendieron, desplegaron, tomaron posiciones. Mientras tanto, en la órbita, Horus activaba el bombardeo vírico. El ataque fue brutal, no con armas convencionales, con virus devoradores, agentes biológicos capaces de consumir toda forma de vida en minutos. Las ciudades colapsaron, la atmósfera se volvió fuego, el planeta se convirtió en una pira, y los leales ardieron. Contra todo pronóstico, algunos capitanes previeron el engaño. Saul Tarbitz, especialmente, advirtió señales, órdenes que no cuadraban, maniobras encubiertas, cambios en las cadenas de mando. Cuando el bombardeo comenzó, avisó a Loken y Torgadon. Juntos, activaron refugios sellados, alertaron a unidades dispersas y reunieron a supervivientes. El fuego arrasó la superficie, pero la traición no fue completa. Cuando los sensores de la flota informaron de señales de vida persistentes en Istvan, Horus frunció el ceño. No lo había previsto, y ahora tenía que enviar fuerzas para terminar el trabajo. La segunda oleada fue lanzada, no como rescate, sino como ejecución. Hermano contra hermano, legión contra legión. La primera masacre de Istvan había comenzado. Garbiel Loken, herido, furioso, devastado, no se rindió, no por esperanza, sino por deber. Tomó el mando de lo que quedaba, organizó defensas, luchó en calles que antes había pacificado, mató a hermanos a los que había salvado, y aún así siguió creyendo. Horus está enfermo. No puede haber hecho esto sabiendo lo que hacía. Debemos traerlo de vuelta. Pero Horus ya no escuchaba. En la órbita, Ezekai Lavadón fue nombrado nuevo señor de guerra en funciones. El Murnival fue reformado. Los nombres antiguos, olvidados. Los leales, borrados. La legión cambió de nombre. Ya no eran los Luna Wolves, eran los hijos de Horus. Tras Istvan, Horus fue convocado a un lugar fuera del tiempo, un santuario en el Immaterium. Allí lo esperaban los 4 dioses, no como figuras físicas, sino como conceptos, el poder de la guerra sin fin, el cambio eterno, el placer absoluto, la podredumbre inmortal, y Horus los aceptó, no como amo, sino como aliado. Me dais poder, yo os doy el imperio. Mientras me sirváis, os usaré.
y los dioses rieron, porque sabían que nadie usa al caos sin pagar un precio. Erebus tomó el control del nuevo culto. Ya no había símbolos imperiales. Ya no se rezaba al emperador. Ahora los altares eran orgánicos. Las oraciones, pactos de sangre, los libros, grimorios vivos y los astartes mutaban. Primero en febrero, luego en forma. Istvan III fue sellado. Los supervivientes, eliminados uno por uno. Torgadon cayó en combate. Darvitz fue ejecutado. Loken desapareció. Solo años después se sabría que sobrevivió, enterrado en una cripta olvidada. Pero entonces ya era tarde. Por fin, Horus rompió el silencio. Envió un mensaje a Terra. No una súplica, no una petición, una declaración. Padre, has fallado. Has construido un imperio que niega lo que somos. Yo construiré otro. Uno en el que los primarcas no sean herramientas. Uno en el que la humanidad no esté encadenada. Si deseas detenerme, ven tú mismo. O quédate en tu trono dorado y muere allí. En Terra, el emperador no respondió. Pero Sanguinius, Rogal, Dorn, Vulcan y Gilliman comprendieron. Ya no había tiempo. La herejía había comenzado. Horus no esperó. Mientras el imperio debatía, él avanzó. Tomó planetas clave. Subvirtió flotas enteras. Corrompió a mecánicos, navegantes, oficiales. La guerra civil se extendía como una infección. Silenciosa, letal. Y Horus reía, porque por fin estaba libre. Horus no se alzó por odio, ni por poder. Se alzó por convicción. Creía que el emperador había traicionado la visión original, que el imperio se había convertido en una cárcel, y si tenía que romperlo para salvarlo, lo haría, incluso si eso significaba convertirse en lo que más temía. Cuando el traidor sea revelado, cuando el primero de los hijos levante su espada contra el padre, la galaxia temblará. Y todo empezó aquí, con una elección, con una herida, con una duda que se transformó en certeza. Horus ya no veía el imperio como antes. Donde antes veía un sueño, ahora veía una prisión. Donde antes veía orden, veía tiranía. Donde antes veía al emperador, veía a un usurpador, un dios falso, un mentiroso. Y él, Horus, ya no era un servidor, era un redentor. Al menos, así lo creía. De todos sus hermanos, hubo uno que más lo dolió perder: Sanguinius. El ángel, el noble, el idealista. Horus lo admiraba, y sabía que cuando llegara el momento, Sanguinius se interpondría, no por odio, sino por amor. Por eso, Horus lloró en silencio cuando lo apartó, cuando borró su nombre de los planes, cuando lo condenó con su inacción. La hoja que Temba usó para herirlo no solo atravesó su cuerpo, fue una puerta. Desde entonces, Horus soñaba, pero sus sueños no eran suyos, eran ecos, advertencias, profecías. Veía el trono dorado, veía a su padre inmóvil, veía a la humanidad de rodillas, y en todos los sueños, él, Horus, era la alternativa, no por gloria, por necesidad. El caos no exigió su alma, le exigió su compromiso, no su servidumbre, sino su aceptación, y Horus aceptó, no por ambición, sino porque ya no creía en el otro camino. El emperador había dejado de hablar, el imperio ya no era justo, y sus hermanos estaban rotos. El precio del pacto fue este: convertirse en símbolo, y en el proceso, dejar de ser humano. Las noticias de Istvan recorrieron el imperio. Los mundos conquistados entraron en pánico. Las legiones se dividieron. Los altos señores de Terra empezaron a buscar culpables, entre ellos mismos. Y mientras tanto, Horus avanzaba. No por rencor, no por sangre, por estrategia. El imperio debía caer rápido, o no caería nunca. En los archivos del Administratum, el nombre Horus Lupercal fue tachado. El señor de la guerra fue declarado excomulgado. Exterminatus. Sus retratos borrados, sus estatuas destruidas,
sus legiones, reetiquetadas como traidoras. Pero el vacío que dejó no pudo ser llenado, porque Horus había sido demasiado grande, demasiado amado, demasiado necesario. Los hijos de Horus empezaron a adorar a su líder como a un ser superior, y Horus lo permitió. Pero en sus cámaras privadas, a solas, frente al reflejo de su armadura, a veces preguntaba: ¿Quién soy ahora? El silencio era la única respuesta. Horus no solo quería vencer, quería exponer la mentira. Planeaba llegar a Terra, cruzar la puerta imperial y mirar al emperador a los ojos, no para matarlo, para hacerle reconocer que había fallado. Y si no lo hacía, entonces, sí, entonces lo destruiría y construiría algo nuevo sobre sus ruinas. Killer, la rememoradora, ya no hablaba de Horus. Ahora hablaba del emperador como mártir. Su culto crecía en secreto, entre soldados, entre navegantes, incluso entre custodios. Y Horus lo sabía y sonreía, porque aunque ganara, aunque destruyera a su padre, la idea del emperador sobreviviría. Y eso era su castigo. El niño que caminó junto al emperador, el guerrero que unió mundos, el hermano que amó a su legión. Ese Horus murió en Davin. Lo que quedó fue algo más grande, más fuerte, más peligroso, pero también más solo. ¿Y tú? Si sirvieras a una causa durante toda tu vida, y un día descubrieras que esa causa está podrida, que tu líder te ha mentido, que todo por lo que luchaste no era más que una sombra, ¿te atreverías a destruirlo todo para construir algo mejor? ¿O te aferrarías a la mentira por miedo a lo que podrías llegar a ser?